La noche del 12 de agosto de 1961, Berlín se fue a dormir siendo una ciudad con una frontera abierta cruzándola por el centro. A las 6 de la mañana, esa frontera estaba cerrada. 43 kilómetros de línea partiendo la ciudad en dos, atravesando bloques de viviendas, canales, vías de tren, parques, fábricas y calles enteras, cerrados en una sola noche, sin excavadoras, sin ordenadores y sin nada parecido a la logística moderna. Y lo que levantaron esa noche se parecía muy poco al muro que todo el mundo tiene en la cabeza, porque aquello fue apenas un primer borrador. Durante los 28 años siguientes, cada fuga que salió bien dejó al descubierto un fallo de diseño, y los ingenieros respondieron rediseñando la frontera una y otra vez hasta convertirla en uno de los sistemas de barrera más sofisticados que se han construido jamás. Este vídeo va de esas 4 versiones y del detalle más ingenioso de todo el sistema, que costaba prácticamente nada y que nadie consiguió resolver. Empecemos por el motivo. Después de la guerra, Alemania quedó partida entre los vencedores y Berlín se quedó entera dentro del lado soviético, dividida a su vez en sectores. Para 1961, el problema del gobierno del Este ya era de supervivencia, porque la gente se marchaba al oeste más rápido de lo que el país podía reponerla. Médicos, ingenieros, obreros cualificados, gente joven. Un país no aguanta mucho tiempo perdiendo a su propia mano de obra. La solución era cerrar la frontera. El inconveniente es que esa frontera atravesaba una de las ciudades más grandes de Europa, con gente viviendo a los dos lados de la misma calle. Vallar un campo lo hace cualquiera. Partir una capital por la mitad de un día para otro, sin avisar a nadie, es otro asunto. Cuando llegó el visto bueno de Moscú a principios de agosto, la operación que montaron se parecía más a un despliegue militar que a una obra. Alrededor de 40.000 personas, entre guardias fronterizos, policías y obreros de fábrica, entrenados como unidades paramilitares, repartidas en cientos de tramos distintos por toda la ciudad. Y aquí está la primera decisión inteligente de toda esta historia. Casi ninguna cuadrilla vio el plan completo. Cada equipo conocía únicamente el trozo que tenía delante de las narices. Si alguna se echaba atrás en el último momento, o si alguien avisaba al otro lado, el daño quedaba limitado a unos metros de frontera. A medianoche se cortaron los primeros trenes que cruzaban entre las dos mitades, y empezó la primera generación del muro, hecha íntegramente de alambre de espino. Aquello sorprende hasta que piensas en el problema de ingeniería que tenían encima. Un muro de hormigón exige excavar, poner cimientos, esperar a que fragüe y mover maquinaria pesada por toda la ciudad, con la frontera abierta mientras tanto y todo el mundo mirando. El alambre no exige nada de eso, porque los postes de madera y acero se clavan directamente en la tierra, sin cimentación ninguna. El método fue el de vallar una finca aplicado a escala militar. Grandes rollos de alambre transportados en camiones, 2 hombres sujetando el rollo, otros tensando el alambre y clavando los postes detrás. Donde la línea cruzaba canales, tendieron el alambre desde barcas. Donde cruzaba vías de tren, clavaron los postes entre los raíles. Los alemanes acabaron llamando a aquel día el Domingo del Alambre de Espino. A las 6 de la mañana estaba terminado, y esa mañana de domingo, unas 60.000 personas que cruzaban cada día para ir a trabajar al otro lado se levantaron, se vistieron y salieron de casa sin tener ni idea. Algunos se quedaron plantados delante del alambre, mirando, como esperando que alguien les diera una explicación. Otros dieron media vuelta y se fueron andando a casa en silencio. Familias que vivían enfrente unas de otras dejaron de poder cruzar la calle. El alambre resolvió el problema de la velocidad. Lo que no resolvió fue el de la seguridad, porque tenía huecos por todas partes. En aquellos primeros días la gente pasaba por debajo, cortaba el alambre o cruzaba por los canales, aprovechando los tramos mal cerrados. El control era irregular. Había guardias que miraban hacia otro lado y unos cuantos se escaparon ellos mismos. 2 días después de levantar el alambre, un guardia fronterizo de 19 años llamado Konrad Schumann saltó su propio tramo en la Bernauer Straße, tirando el subfusil en el aire mientras cruzaba. Un fotógrafo que llevaba horas esperando ahí, Peter Leibing, lo cazó en pleno salto. Esa foto se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de toda la Guerra Fría. Cuando los propios guardias se van, tu frontera tiene un problema serio. La segunda generación empezó a montarse en cuestión de días y llegó en forma de bloques de hormigón y mortero levantados encima del trazado del alambre.
También empezaron a tapiar ventanas y puertas, porque en muchas calles los edificios del este daban directamente al oeste, y la fachada de tu casa se había convertido en una ruta de escape. La gente tiraba sus cosas por la ventana al otro lado y después se descolgaba con sábanas atadas o directamente saltaba. Aquel muro improvisado quedó de todo menos uniforme. Cada cuadrilla trabajaba su tramo por su cuenta, así que había secciones que llegaban a los 3 metros y otras que se quedaban en menos de 2. Y como una pared lisa de ladrillo se sigue escalando, la solución fue incrustar cristales rotos en la coronación con mortero. Aguantó un tiempo, pero mientras ellos subían el muro, otros decidieron pasar por debajo. En 1964, un grupo de unos 35 berlineses del oeste, la mayoría estudiantes universitarios, excavó un túnel de 145 metros a 12 metros de profundidad, 6 meses cavando. En 2 noches sacaron a 57 personas y sigue siendo el túnel de fuga más largo y con más éxito de toda la historia del muro. Y ahí abajo estaba pasando otra cosa todavía más rara. Cuando levantaron el muro, no solo partieron calles y edificios, también partieron la red de metro. El problema es que había líneas del oeste cuyo recorrido bajaba por debajo del este antes de volver a salir al oeste, y esas líneas no se podían cortar por la mitad, sin dejar media ciudad sin transporte. Así que el este hizo lo único que podía hacer. Selló las estaciones, tapiaron las salidas, rellenaron las escaleras con hormigón y pusieron guardias armados en los andenes, vigilando desde puestos instalados detrás de las ventanas. Los trenes del oeste siguieron pasando por debajo del este durante 28 años, reduciendo la velocidad sin parar, cruzando andenes vacíos en penumbra. Los pasajeros veían por la ventanilla los carteles de 1961 todavía colgados, los anuncios antiguos en las paredes y a un guardia con un arma mirándolos pasar. Las llamaron las estaciones fantasma. Hubo una excepción en toda esa red y funcionaba como lo contrario de las demás. La estación de Friedrichstraße siguió abierta, convertida en un paso fronterizo controlado hasta el último detalle, con vestíbulos separados para que los del este y los del oeste no llegaran a mezclarse. Allí se despedían las familias que tenían permiso para visitarse unas horas, y el edificio donde se decían adiós acabó teniendo nombre propio entre los berlineses. Lo llamaban el Palacio de las Lágrimas. Para 1965, los ingenieros ya estaban sustituyendo los bloques improvisados por paneles prefabricados de hormigón con malla de acero, uniformes en altura y consistentes de un tramo a otro. La tercera generación fue la primera versión que parecía proyectada en lugar de montada con prisa, y con ella llegó el cambio de mentalidad más importante de toda esta historia, porque los ingenieros se dieron cuenta de que un muro, por bueno que sea, solo actúa cuando alguien ya está tocándolo. Si consigues llegar hasta él sin que nadie te vea, todavía tienes una oportunidad. Así que empezaron a fortificar el espacio de delante. Ahí nació la Franja de la Muerte, una valla de señalización paralela al muro, por el lado este, que disparaba una alarma en el momento en que alguien la rozaba. Torres de vigilancia, colocadas de forma que ningún tramo quedara fuera de la vista de al menos una de ellas. Focos que borraban la oscuridad como sitio donde esconderse. Y zanjas antivehículo para que nadie atravesara la barrera con un coche lanzado. El muro dejó de ser difícil de cruzar y pasó a ser difícil de alcanzar. En 1971, Erich Honecker se puso al frente del país. El hombre encargado de organizar la construcción del muro en el 61 pasaba ahora a dirigir el país que ese muro dividía. Después de 10 años viendo cómo la gente lo cortaba, lo escalaba, lo minaba, lo sobrevolaba y lo embestía con vehículos, Honecker quiso un sistema que tapara cada uno de esos agujeros. De ahí salió la cuarta generación, la que reconoce todo el mundo. Se llamó Grenzmauer 75, aunque su nombre oficial en los papeles era mucho menos épico. Elemento de muro de contención UL12,11. Un código de catálogo. 45.000 segmentos de hormigón armado fabricados en fábricas centralizadas con medidas idénticas. 3,60 metros de alto, 1,20 metro de ancho, unas 2,5 toneladas cada uno. Y aquí viene el detalle que a mí me parece increíble. Esas piezas no las diseñaron desde cero para hacer un muro. Partieron de un elemento prefabricado que ya existía en el mercado y que usaban los agricultores para levantar silos abiertos. Una pieza de hormigón en forma de L, pensada para contener grano. La forma de L es la clave de todo.
La parte horizontal de la L se hunde en el suelo del lado este y hace dos cosas a la vez. Impide que un vehículo empuje el muro y funciona como contrapeso, porque cuando el muro intenta volcar hacia adelante, el peso de esa base tira de él hacia atrás y lo devuelve a su sitio. Eso significa que cada segmento se sostiene solo, sin cimientos profundos, sin excavación, sin fraguado. Las cuadrillas colocaban la pieza, la nivelaban y seguían adelante casi de inmediato. Y si un tramo se dañaba, se cambiaba esa pieza sin tocar el resto. La frontera dejó de construirse y pasó a montarse. Pero la pieza más ingeniosa de todo aquel sistema costaba una fracción de lo que costaba el hormigón y consistía en un simple tubo. A lo largo de toda la coronación del muro corría un tubo liso de fibrocemento de 40 centímetros de diámetro, barato de fabricar, resistente a la intemperie y, a diferencia del acero, no se oxidaba nunca. Su función era quitar algo, no añadirlo. Piensa en cómo escalas un muro, llegas arriba como puedas, enganchas los dedos en el borde y tiras de tu propio peso para subir. Ese gesto necesita una cosa muy concreta, una arista donde cerrar la mano. El tubo elimina la arista. En el momento en que cierras los dedos alrededor de una superficie cilíndrica y lisa, las manos resbalan y te caes hacia atrás. No hay pieza móvil, no hay electricidad, no hay mantenimiento y no se puede estropear. Una tubería de fibrocemento derrotó a más gente que las torres de vigilancia. Ahora bien, lo que casi todo el mundo se imagina como el muro era solo la cara visible. En realidad, aquello era un sistema por capas. El muro famoso, el del tubo, miraba hacia el oeste. Detrás venía la franja de la muerte, que en algunos puntos tenía 30 metros de ancho y en otros llegaba a los 150. Y al fondo, dando al este, había un segundo muro interior que cerraba el conjunto por detrás. Lo que hacía peligrosa esa franja era que nada dentro de ella funcionaba por separado. Tocas la valla de señalización y salta la alarma en el puesto de guardia más cercano. La torre de ese sector enciende los focos y la noche se convierte en algo parecido al mediodía. Las patrullas ya están en movimiento antes de que hayas cruzado la mitad y sueltan a los perros, que corrían atados a cables tendidos a lo largo de la franja. El suelo estaba rastrillado y mantenido en arena fina, así que cada pisada quedaba marcada. 302 torres de vigilancia repartidas por todo el perímetro, 127 kilómetros de valla de señalización, 105 kilómetros de zanjas antivehículo, una carretera de patrulla de 7 metros de ancho recorriendo la franja entera. Y bajo los balcones que asomaban a la zona, camas de púas de acero apuntando hacia arriba, para que saltar desde una ventana dejara de ser una opción. Los guardias las llamaban la alfombra de Stalin. En algunos tramos, sobre todo fuera de la ciudad, llegaron a instalar armas automáticas de disparo por cable, aparatos que apuntaban a lo largo de la valla y disparaban solos cuando alguien tocaba el hilo. Aguantaron ahí años hasta que la presión internacional obligó a desmontarlas. Y el precio de todo esto tiene algo de chiste. La construcción de esos 45.000 segmentos costó unos 16 millones de marcos del este, que al cambio de la época venían siendo unos 3,5 millones de dólares. Un sistema fronterizo que marcó 4 décadas de historia europea costó menos que un edificio de oficinas. Cada una de esas capas existe porque alguien, en algún momento, encontró la manera de saltarse la anterior. Ese muro es un registro físico de todas las fugas que salieron bien. Y todo aquello, el sistema fronterizo más elaborado de su época, terminó cayendo por un error de lectura. El 9 de noviembre de 1989, un dirigente del partido llamado Günter Schabowski se sentó en una rueda de prensa en directo con una nota sobre unas nuevas normas de viaje que apenas había mirado. Un periodista le preguntó cuándo entraban en vigor. Schabowski bajó la vista al papel, buscó y contestó que de inmediato, sin demora, se había equivocado. Las normas entraban en vigor al día siguiente, con tiempo para informar a los guardias. Dio exactamente igual. En cuestión de horas había multitudes en todos los pasos de la ciudad. En el de la Bornholmerstraße, con miles de personas apretando contra la verja y sin ninguna orden que le sirviera, el comandante del puesto tomó la única decisión que le quedaba y mandó a sus guardias dejar de mirar documentos y abrir. Esa misma noche salieron los martillos.
Hoy casi no queda nada de todo aquello. La mayor parte del muro se retiró y se trituró en un par de años, y en gran parte de Berlín la línea está marcada solo con una doble hilera de adoquines en el suelo, una cicatriz por donde pasaba la frontera. El tramo más largo que sigue en pie mide algo más de 1 kilómetro junto al río, y ese hormigón gris que significaba disparar está hoy cubierto de murales pintados por artistas de medio mundo. Pero hay una parte de esa frontera que no se pudo triturar porque estaba demasiado abajo. Debajo de Berlín hay túneles, búnkeres y estaciones selladas de 2 guerras y de una guerra fría. Y algunos llevan décadas cerrados con la puerta soldada. Esto es lo que hay ahí abajo.